en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y si usted puede, le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor y leemos. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo particular que tenemos de ser expuestos a tu palabra. Es un privilegio y a la vez una responsabilidad, pero queremos que tú puedas hablar en nuestras vidas para llevarnos a pensar y considerar que ese fin, como dice tu palabra, está cerca y que esa sea la motivación para cambiar nuestras vidas, llevarnos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo use mi vida para ser claro y sencillo y para que mis hermanos puedan comprender tu palabra, Dios. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, si usted quiere sentarse, lo puede hacer. Pedro comienza aquí a recordarle a los hermanos la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante notar cómo nosotros, los seres humanos, por la presión del tiempo, muchas veces entramos en pánico. Sucede los domingos, por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas y decimos a la familia: miren que en 5 minutos nos vamos, en 10 minutos salimos. Y ahí el perro empieza a ladrar, el gato empieza a maullar, el bebé llora y empezamos todos a correr, nos volvemos locos porque el tiempo se termina y tenemos que salir. En vez de estar tranquilos y pensar qué es lo que me estoy olvidando, qué es lo que tengo que llevar. Traje las notas de la prédica, nos volvemos locos. Y esto pasa en todo el mundo. En el deporte también. Nosotros tenemos una cultura, la cultura argentina es una cultura muy futbolera. Y tenemos un ejemplo allí, en un partido de fútbol podríamos tomar. Cuando está por terminar la final del mundo y el árbitro anuncia que faltan 5 minutos para que termine el partido, es interesante notar cómo luego de que el árbitro anuncia que faltan 5 minutos, la reacción de los jugadores profesionales. Porque algunos están tranquilos, aquellos que tienen experiencia, uno los ve que dan los pases bien a sus compañeros, algunos la llevan a la pelota a un rincón para que pase el tiempo, pero vemos otros que se desesperan, que se vuelven locos y dan pase a cualquier lado, hasta hacen goles en contra. Se vuelven locos porque el tiempo del fin se acerca. Nuestro texto comienza diciendo esto, que el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca al final. Estamos en los últimos minutos del partido. Podríamos decir que está diciendo Pedro. Y hay algo que tenemos que hacer. Hay una manera en la que nosotros tenemos que reaccionar a la luz de ese fin. Y Pedro va a decir que tenemos que pensar cabalmente, que tenemos que ser personas razonables, sobrias, para orar, para poder orar. Que debemos amarnos fervientemente unos a otros, que debemos servirnos unos a otros. Y todo esto con el propósito, con la meta final de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de nuestros versículos, que a la luz del fin hemos de vivir para la gloria de Dios. Y vamos a dividir nuestro mensaje en 3 puntos. Vamos a ver en primer lugar la motivación, en segundo lugar vamos a ver los deberes y en tercer lugar vamos a ver la meta. Versículo 7 comienza diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. Esa es la motivación.
el fin se acerca. Esa es la motivación para vivir y para reaccionar de cierta manera. Y cuando nos habla del fin de todas las cosas, o le habla más bien a su audiencia el apóstol Pedro, no se está refiriendo a que va a finalizar principalmente el sufrimiento que ellos estaban pasando, porque obviamente hemos visto que están sufriendo, están padeciendo, están siendo hostiles contra ellos. No está hablando de que va a terminar ese sufrimiento o que va a cambiar aquellos que gobiernan y va a venir un gobierno más amoroso para con los cristianos. No está hablándole de eso. Está hablando de que Cristo regresa pronto. Cristo vendrá. Está hablándoles de que el Señor Jesús está a punto de venir y todo va a ser consumado. Hay aquí un sentido de inminencia, mis hermanos. Esto puede ocurrir pronto, dice Pedro. Puede ocurrir pronto. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando se nos habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo, hay un sentido de inminencia, de que esto va a ocurrir pronto. Y tenemos muchos versículos, pero he tomado uno por lo menos para tomar el ejemplo. Romanos capítulo 12, versículo 11 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y no habla de un sueño de que nos dormimos, sino de un sueño espiritual, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día del regreso del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Y en esos mismos pasajes, que le animo luego que usted pueda leerlo y estudiarlo, cuando nos hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo y nos hablan de la inminencia de ese regreso, nos exhortan todos esos pasajes a vivir en santidad a la luz del regreso de Cristo. No nos mandan a especular o a pensar cuándo será, en qué tiempo será. Nos exhorta a vivir en santidad. Cristo vendrá pronto. Vivan en santidad. Y el mismo texto de Romanos nos dice: el día está cerca, se aproxima el regreso de Cristo. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El Señor va a regresar. Esa es la motivación. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿A qué debemos ser motivados? A vivir para la gloria de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: los deberes. ¿Cuáles son los deberes que debemos de cumplir a la luz del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, ser prudentes y sobrios para la oración. En segundo lugar, amarnos unos a otros fervientemente. Y en tercer lugar, servirnos unos a otros. Versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Debemos ser prudentes y sobrios para la oración. Así lo dice la Biblia de las Américas. Para la oración. Y esta palabra sobrios habla de una persona que se encuentra en su juicio cabal, que es una persona que está razonando correctamente. Y recordaba el texto que predicó nuestro pastor Ángel allí en Marcos capítulo 5, el endemoniado. Era una persona que estaba loca, podríamos decir, que estaba viviendo en un cementerio, desnudo. Y las personas que vivían a su alrededor le tenían miedo, hasta que esta persona se encuentra con el Señor Jesucristo. O más bien el Señor Jesucristo se acerca a él y lo liberta. Lo liberta. Y luego las personas que lo conocían como él era, como él vivía, dice que lo ven luego de que el Señor lo liberta y lo ven en su juicio cabal. Era una persona que razonaba correctamente. Esto tiene que ver con la razón, con estar razonando correctamente. Lo contrario a entrar en pánico. Lo contrario a ser personas irrazonables, que no piensan bien. Lo contrario. El fin está cerca. Piensen bien. Sean personas razonables, que razonan. Luego dice: y velad en oración. Más bien la palabra es ser sobrios. Esto nos habla de mantener el control de la influencia controladora de las emociones
y de nuestros deseos pecaminosos que muchas veces nos dominan. Lo contrario a una persona que se encuentra ebria y que es controlada, sus emociones son controladas y sus deseos son controlados y su voluntad es controlada por el alcohol o por alguna otra sustancia. Entonces nos está hablando de que debemos ser personas razonables, personas sobrias que mantienen el control de sus emociones y sus deseos pecaminosos, porque el fin está cerca. No debemos volvernos locos, esa es la idea. No entren en pánico, el fin se acerca, pero no entren en pánico. Sean personas que razonan, que toman la Escritura, que meditan en la Escritura, que tienen control de sus deseos pecaminosos y de sus emociones. Saben que se acerca el fin. No empiecen a especular, que la fecha va a ser 2026, vendrá Cristo. Escuchamos que dicen muchas veces. No empiecen a especular. No saquen el calendario ahí para decir, tal día viene Cristo. No se nos manda eso en la Escritura. Se nos manda a ser sobrios, personas prudentes que razonan correctamente. Y me lo imagino aquí a Pedro como un entrenador de básquet. Cuando también se encuentran en un partido, el entrenador de básquet, en un partido importante, o generalmente lo que hacen, tienen 4 tiempos, pero cuando está cerca al final, el entrenador lo que hace es pide un tiempo muerto, donde tiene 1 minuto para darle instrucciones a su equipo para que pueda proseguir en el partido. Y yo me lo imagino a Pedro de la misma manera, diciéndole, se acerca el fin, vengan, pedimos un tiempo muerto, y ahora tienen que hacer estas cosas. Tienen que vivir sobriamente porque el fin se acerca. Se acerca el final y tienen que vivir de cierta manera, siendo prudentes y sobrios. ¿Para qué? Para la oración, dice. Para orar. Para pasar tiempo con el Señor. Él conecta estos 2 imperativos de ser prudentes y de ser sobrios con la oración. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a que cuando nos queda poco tiempo, nos quedan 2 minutos y nos volvemos locos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y queremos hacer todo. Sin embargo, se nos manda a estar tranquilos, a ser sobrios, personas que razonan, que consideran las cosas y que oran, que apartan tiempo para orar a Dios. Si estamos pensando bien, siendo sobrios, lo primero que vamos a hacer cuando venga una crisis, un problema y una dificultad en nuestra vida va a ser que vamos a orar. Vamos a orar primero. Si estamos siendo personas, como nos dice Pedro, que razonan correctamente, y cuando hablo de razonar, no hablo de intelectualismo, hablo de que razonan conforme a lo que la Escritura nos dice. ¿Me explico? Personas que razonan, que tienen el control de sus emociones, que no hay una circunstancia que lo va a avasallar, sino que tienen el control de sus deseos y sus emociones para orar, para ir al Señor. Pero tristemente no es lo que hacemos, hermanos. Cuando hay un problema en la empresa, en la fábrica o en el trabajo, seamos empleados o jefes, se rompió una máquina, enseguida empezamos a pensar, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y cuánto me va a salir el arreglo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y a qué tengo que llamar? Rompí la máquina. ¿Qué me va a decir mi patrón? Y ahora me va a empezar a decir esto. O en la casa surge un inconveniente y empezamos, ¿y mi esposo qué me va a decir? O mi esposa hizo esto, o mi hijo. Y nos empezamos a a afanar, a turbar. Y no digo que no debamos ocuparnos, hermanos. Si hay un problema y una situación, debemos resolverla. No estoy diciendo que, ya está, nos cruzamos de brazos. No, hay que resolverla. Pero mi punto es que debemos ser prudentes y sobrios. Y lo primero que tenemos que hacer es orar. No volvernos locos. Orar al Señor y depender del Señor. Señor, dame la capacidad y la sabiduría para que en medio de esta situación pueda glorificarte a ti. Pueda tomar la decisión, usar las palabras correctas para honrarte y resolver, obviamente, este dilema. Pero no solamente se nos manda a ser sobrios y prudentes para poder orar, sino que también nos manda el apóstol Pedro a amarnos unos a otros. Versículo 8. Y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. El fin se acerca, dice Pedro. Ante todo, antes que cualquier cosa, ámense. Ámense fervientemente unos a otros. Y la idea de este amor ferviente es la idea de un amor esforzado. Es la idea de un amor sacrificial. Es la idea de un amor persistente, que persiste. No que hoy te amo, pero mañana no te amo. Es un amor sacrificial y persistente, que persiste, que se esfuerza. Esa es la idea de este amor. Un amor que demanda de nuestro tiempo, un amor que demanda de nuestros recursos, un amor que demanda de nuestra atención, un amor que demanda de nuestras fuerzas. Ese es el amor que se nos demanda. Demanda nuestro tiempo, porque tenemos que venir a la iglesia para poder congregarnos y reunirnos junto a nuestros hermanos. ¿Cómo yo voy a poder amarte, mi hermano, si yo no vengo a este lugar? Si yo no hablo contigo y no te conozco, ¿cómo te voy a poder amar? Demanda mis recursos, porque si hay hermanos que están en necesidad, debo sacar dinero de mi bolsillo y ayudar y comprar para que mi hermano pueda tener su sustento. Demanda de mi atención, porque si hay un hermano que quiere hablarme a una situación difícil, debo estar atento para escucharle y no estar en las nubes. Es también una demostración de amor, escucharle, prestar atención, tratar de ayudarle. Demanda de nuestras fuerzas, porque cuando venimos a trabajar a este lugar, lo hacemos por amor, porque queremos que quiero que mi hermano se sienta cómodo en el salón. Entonces ese amor demanda de mi fuerza, de que yo me levante temprano y pueda preparar el pastón, pueda preparar, levantar la pared, pueda poner un cerámico, pueda levantar una botella de agua para alcanzar un poco de agua a mis hermanos. Demanda de nuestro esfuerzo también. Demanda de nuestro esfuerzo. Y este amor obviamente está subordinado al concepto de ser sobrios, de ser prudentes. O sea, este amor está conectado, depende de una mente sobria, de una persona que está razonando correctamente y tiene el control de sus emociones. No como el amor que vemos en el mundo, o que nos dicen que es amor, un amor más sentimental y emocional, que te dicen, hoy te amo, pero mañana no te amo. ¿Cómo es ese amor? Eso no es un amor razonable, podríamos decir. No es una manera razonable, pero una mente razonable y prudente va a amar de manera sacrificial. Se va a esforzar por dedicar de su tiempo, de sus fuerzas, de sus recursos, de su atención para amar a su hermano. El egoísta no va a poder amar. No va a poder amar porque el egoísta va a pensar solo en él, solo en lo que le gusta, en sus beneficios y en las ventajas que él puede sacar. Sin embargo, el humilde puede amar porque está pensando constantemente en el bienestar del hermano. ¿Cómo yo puedo hacerle un bien a mi hermano? ¿Cómo yo, negándome aún a mí mismo, puedo beneficiar a mi hermano? ¿Cómo lo hizo Cristo? Cristo dio su vida para darnos a nosotros un beneficio eterno, hermanos. Él es el mayor ejemplo de amor. Ahora, ¿por qué debían los hermanos allí y nosotros debemos amarnos de esta manera? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor va a cubrir multitud de pecados, porque este tipo de amor va a pasar por alto los pecados y las ofensas de unos a otros. Obviamente que este amor no elimina la disciplina de un miembro que permanece en un pecado, que no se quiere arrepentir. Más bien nos apunta a que quien ama de esta manera no va a exhibir los pecados de su hermano. No va, como ese dicho, va a sacar los trapitos al sol. No va a hacer eso, porque el hermano le habló mal, porque el hermano lo ofendió, porque el hermano se burló. Más bien, este amor tacha todos esos pecados de la lista. No es que saca una lista, el hermano hizo todo esto, como la lista del supermercado. Borra, pasa por alto esa ofensa. No va a tener una lista.
Y es el mismo amor que tiene Cristo para con nosotros. ¿Usted cree que Cristo tiene una lista de todos nuestros pecados? Obviamente lo sabe y los conoce todo, eso quédese tranquilo. Pero Él los borró todos. Y los envió al fondo del mar. Ese es el amor que debemos tener unos con otros. Versículo 9 sigue hablando también del amor, porque esto entra dentro del amor. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En aquel tiempo se abrían las puertas de las casas, porque había muchos hermanos que iban de distintos lugares a predicar y a enseñar la palabra. Y era difícil encontrar un lugar donde quedarse, porque los lugares donde se quedaban no eran muy buenos y aconsejables. Y por eso los hermanos abrían las puertas de sus hogares y hospedaban a estas personas que predicaban, que enseñaban y que servían también al Señor de distintas maneras. Y una de las maneras que nosotros tenemos de mostrar ese amor es recibiendo con gusto a aquellos hermanos que no conocemos, que nos visitan y que nunca lo hemos visto. Y lo tratamos con generosidad, lo tratamos con amor, como pasó el día jueves. El día jueves fue un momento hermoso. Pastores y hermanos que no conocíamos, ninguno de nosotros lo conocíamos. ¿O usted lo conocía? Bueno, salvo el hermano Joel, que él sí creo que los conocía. Después nadie los conocíamos. Y tratamos de hacerlos sentir como que ellos estuvieran dentro de lo posible en su casa, que se sintieran cómodos. Y eso fue una gran demostración de amor y de hospitalidad para con ellos. Y eso es lo que se nos manda cuando se nos dice que debemos mostrar amor de esta manera, siendo hospitalarios. Ahora, a la luz del fin, debemos ser personas razonables y sobrias para la oración. Debemos amarnos unos a otros fervientemente, pero otra de las cosas que tenemos que hacer es servirnos unos a otros. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pedro comienza afirmando una cosa, y lo que comienza afirmando es que cada creyente tiene un don. Más bien, mejor dicho, sería, ha recibido un don. Si somos creyentes, hemos recibido por lo menos un don. Un don es una habilidad, una capacidad que Dios le da a un creyente para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y ese don que hemos recibido es para servir a nuestros hermanos. Sí, no es para servirnos a nosotros mismos. No es que si Dios nos dio el don de la enseñanza, bueno, ahora agarro las notas, me pongo delante del espejo y empiezo a predicar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, cada creyente ha recibido un don, ministrelo a los otros. O sea, a los otros está hablando a los hermanos. No dice a sí mismo. Por eso es que dice ministrelo. Nos está hablando de servir. Ministrar es servir. No busque otro significado. Ministrar significa servir. Significa atender las necesidades de los demás. No mis necesidades, sino las de los demás. Las de mi hermano, las de mi hermana. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos administrando esos dones? ¿Por qué esa pregunta? Porque dice el versículo allí, la mitad del 10, que lo ministremos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Somos administradores de un don que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo estamos administrando ese don o dones que Dios nos ha dado? Porque un buen administrador va a usar y va a utilizar ese don de manera sabia, de manera obediente, buscando no su beneficio, no su reconocimiento, sino el beneficio de los demás y la edificación
de la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿estamos usando los dones que el Señor nos ha dado? ¿Los estamos usando? Porque si somos creyentes, tenemos un don. Y si tenemos un don, si hemos recibido un don, somos responsables de ese don y debemos administrarlo. ¿Lo estamos administrando sabiamente? ¿Lo estamos poniendo al servicio de nuestros hermanos? ¿O lo estamos teniendo en la banca calentándolo? Y ahora Pedro presenta dos categorías de dones. Los dones de habla, o lo podríamos dividir de esa manera, los de habla y los de servicio. Dice allí el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dos categorías. En los de habla podríamos incluir el don de la enseñanza, podríamos incluir la predicación, podríamos incluir la consejería, la exhortación. Y en los de servicio podríamos incluir el de dar, el de guiar o liderazgo, podríamos incluir el de hacer misericordia a otras personas, entre otros. Pero lo interesante aquí es que Pedro no está preocupado en dar una lista, como si quizás lo hace Pablo y da listas de dones. Pedro está preocupado porque los dones que hayamos recibido y los hermanos hayan recibido sean usados de manera adecuada, sean usados de manera correcta. Por eso es que dice él que quienes hablan, quienes enseñan, quienes predican, quienes exhortan, quienes aconsejan, lo hagan conforme a la palabra de Dios. No conforme a tus opiniones, no conforme a mis opiniones, no conforme a mi historia de vida, no conforme a mis anécdotas, a mis experiencias, porque no se trata de sabiduría humana, se trata de ser fiel a la palabra de Dios. Y dice luego, quienes sirven en el dar, en el hacer misericordia, en el guiar o en otras áreas o con otros dones, deben entender de que no se trata de sus fuerzas, de sus capacidades, de sus recursos, sino que depende de la fortaleza que Dios da. Dios da fuerza para que podamos servir. Dios nos da la capacidad para que podamos servir y no depende de nosotros. Esa es la preocupación del apóstol Pedro, que podamos servirnos unos a otros con los dones que nos ha dado, pero de manera adecuada, no como a nosotros se nos antoja, no como a mí se me parece. No, a mí se me parece, pastor, que debe ser así o asá. No, como la Escritura nos manda, como Dios nos instruye en su palabra. A la luz del fin, entonces, hemos de vivir para la gloria de Dios. Hemos de vivir siendo prudentes y sobrios para la oración. Hemos de amarnos fervientemente unos a otros. Hemos de servirnos unos a otros. Y todo esto con un propósito, con una meta final. Y este es nuestro tercer punto, que es la meta, obviamente. Y la meta es que Dios sea glorificado en todo. Final del versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro. Esta debería ser la meta principal de todo cristiano y la meta principal de toda aquella persona que está sirviendo. Que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado. No busquemos nuestra propia gloria, no busquemos nuestro reconocimiento, no busquemos que nuestro nombre sea exaltado, busquemos que el nombre de Cristo sea exaltado, busquemos que el nombre de Cristo se lleve toda la gloria y toda la honra, porque a Él, dice Pedro, le pertenece la gloria y no a ti y tampoco a mí, mis hermanos.
Si algo podemos hacer de manera efectiva, no es por nuestras capacidades, porque son dones dados por Dios para que Él se lleve la gloria. Y no para que nuestros hermanos nos exalten a nosotros. Diga, qué bien el hermano, qué bien la hermana. La gloria es para nuestro Señor. Él nos ayuda, Él nos capacita, Él nos fortalece para servir. Concluimos entonces en que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mis hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá. Creo que el apóstol Pablo murió con esto en mente, de que Cristo podía venir y Él sirvió de esta manera. Cristo viene pronto, el fin se acerca. Seamos personas razonables, utilizando la Escritura como nuestra fuente de autoridad y guía. Personas que tienen el control de sus emociones y de sus deseos pecaminosos para poder orar y depender de nuestro Señor y no nos volvamos locos, dependamos de Él. De Él vienen nuestras fuerzas, de Él vienen las capacidades, de Él vienen los recursos y amémonos unos a otros porque Él ha derramado su amor sobre sus hijos. Ha derramado amor. Debemos amarnos unos a otros y debemos servirnos unos a otros porque Él nos ha dado dones y Él nos ha dejado un ejemplo de servicio. El Rey del universo se humilló a servir a pecadores como nosotros. Y en todo esto busquemos que Él sea exaltado. A la luz del fin vivamos para que Cristo se lleve toda la gloria, la honra, porque solo a Él le pertenece. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendita es. Nos exhorta, nos corrige y nos anima. Te damos tantas gracias, Padre. Ayúdanos